Sí, yo fui testigo en realidad, porque justo era domingo. Mi esposo ya estábamos casados. Mi esposo aceptó un trabajo en Fichlin y yo estaba con mi esposo en Fichlin. ¿Y dónde está eso? Eso es cerca de Kutno, cerca de la provincia de Lod, cerca de Kutno allá. Y estuve con él allí para verlo y regresaba, porque regresaba a casa aquí. No, y regresando precisamente de Fichlin. Vine en tren y de alguna manera aún no había notado nada, pero llegué al autobús aquí en Kasprovica, porque aquí estaba el autobús, la parada y de repente veo algo, arrancadas esas piedras. Algo no estaba como debería estar en Kasprovica. Sí, en Kasprovica y mire, señora. Y así pregunto, y así escucho tal inquietud, y en general, y resulta que hay inquietud porque hay una manifestación y hay tal disturbio relacionado con la Casa Católica. Junto a la iglesia de Nuestra Señora de Festochova en Zielona Góra estaba la Casa Católica. Allí, en esa Casa Católica, se impartía la enseñanza de la religión, se realizaban diversos tipos de eventos, allí había un jardín de infancia, allí había reuniones de diversos tipos, tanto de servicio como sociales, pero todo católico, sí, todo, sí. Y lo interesante es que entonces el sacerdote Michalny, Kazimierz Michalski, estaba aquí como si él supervisara todo aquello y resultó que, bueno, como decimos, los comunistas decidieron quitar esa casa católica porque cuando organizaban algunos eventos tenían que pedirle permiso al sacerdote allí y demás, y a ellos no les convenía, porque la lucha contra el catolicismo existía y hasta ahora continúa. Así que empezaron a exigir que esa casa fuera tomada como edificio estatal. Bueno, el sacerdote no quería aceptar mucho eso y sé que no hubo ese consentimiento. Duró bastante tiempo, incluso cuando fue allí el presidente o el primer secretario del partido a ver al sacerdote y le dice que ellos sin embargo lo entregaran, y éste respondía, dependemos el uno del otro. Si usted, dice, quiere por ejemplo organizar algún evento ante una ceremonia estatal, el sacerdote les escribía algunos discursos por ahí siempre. Entonces, yo no escribiré eso y así sucesivamente. Había cosas así, de que dependían los unos de los otros, pero la fuerza de los comunistas era mayor y decidieron quitar la casa por la fuerza, similar a como fue con la radio, con la televisión. Aquí en Polonia, cuando nuestro poder cambió, que en un día todo desapareció, y así comenzó que esa casa defendían mucho, bueno, como tú, yo solo, como el sacerdote, así de nuevo como los sacerdotes, los fieles, los religiosos. Y cuando venían allí en realidad para quitarlo así por la fuerza, siempre había alguien allí, que no tenían esa posibilidad, o las monjas estaban allí, o había clase de religión, o nadie abandonaba el edificio y continuamente había desavenencias. Y sé que precisamente entonces, en ese domingo cuando yo regresaba, empezaron esos verdaderos disturbios, que por la fuerza decidieron quitarlo y entonces había muchísima gente había. Habitantes de Zielona Góra. Alrededores defendían esa casa, pero las autoridades a su vez decidieron usar la fuerza. Así que no solo la policía actuó aquí sola, trajeron refuerzos tanto de Poznan y de Sulechov, y de Borzov, y de Krosno, de donde se pudo trajeron a los Tomo y eran muchísimos y por eso los civiles ya no fueron capaces de defenderse simplemente. No, emplearon la fuerza. Lo sé porque fui testigo. Vi cómo golpeaban terriblemente tanto con porras como con gas, y con porras golpeaban terriblemente.
No miraban dónde, si era una mujer, si era un niño o si era un hombre. Esa lucha existió. Y estos, de nuevo, no tenían mucho con qué defenderse. Bueno, sí que con piedras, con lo que les daban, con palos, con lo que podían, con eso se defendían los civiles. Pero la policía usó gas entonces. Y recuerdo que estando de pie, de repente empecé a lagrimear tanto que no veía nada. Y fue entonces cuando sentí precisamente que el gas estaba allí. Bueno, cuando empezaron a gasear, pues ya se sabe, la gente de igual modo, como si esa lucha se debilitara, y ellos simplemente vencieron, hubo heridos. Sé que hubo heridos, incluso oí como un hombre corría y gritaba. Tú, miembro del ZOMO, dice, y él estaba vestido de civil, porque se disfrazaban de civil para que no se reconociera a los suyos, dice, tú, dice, miembro del ZOMO, te disfrazaste, y sin embargo tú eres mi colega y estás golpeando a mi mujer, que va por allí, gritaba él. Eso lo recuerdo como si fuera hoy. Fue una imagen muy triste para mí. Ya antes de que yo llegara, vi esos agujeros en ese edificio de la policía. Había cristales rotos y había agujeros en el muro, en ese de la calle Casprovizados, 2 autos quemados y bueno, allí sé que los autos fueron quemados, que aquello por la calle Kupiecka en general. Hubo disturbios terribles. Los recordaron los polacos, tanto los habitantes de Zielona-Góra, y esos sucesos fueron llamados eventos de Zielona-Góra en la historia. Polacy to i zielonogórzanie. I te zdarzenia zostały nazwane wydarzeniami zielonogórskimi. To tak w historii